Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para descubrir algo nuevo porque hoy les traigo una recomendación que, créanme, los va a enganchar desde el minuto 1. Si son como yo y les encantan las series turcas, esas que te atrapan con sus dramas intensos, sus personajes complejos y sus giros inesperados, este vídeo es para ustedes. Y si aún no se han animado a explorar este mundo, prepárense porque después de esto no van a querer ver otra cosa. Hoy vamos a hablar de un género específico dentro de las series turcas, las series de abogados. Sí, esas historias llenas de intrigas judiciales, casos imposibles, debates apasionantes y por supuesto, mucho drama personal. Les voy a presentar algunas opciones que, en mi opinión, son verdaderas joyas y que no se pueden perder si quieren sumergirse en este universo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su té turco y acompáñenme en este recorrido por las series de abogados turcas que te van a dejar sin aliento. Y antes de que se me olvide, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando nuevas series y películas para recomendarles. Su suscripción me ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera serie que quiero recomendarles se llama Yargh o Juicio en español. Esta serie es un auténtico thriller judicial que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La historia gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde que no duda en romper las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando se ven envueltos en un caso de asesinato que sacude a toda la ciudad. Lo que hace a Yargh tan especial es la complejidad de sus personajes y la trama intrincada que se va desarrollando a lo largo de la serie. Ilgaz y Ceylin son dos polos opuestos, pero se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad, y en el proceso, surge una conexión inesperada entre ellos. Además, la serie aborda temas importantes como la corrupción, la justicia, la familia y el amor, todo ello envuelto en un ritmo trepidante que no te da respiro. Las actuaciones son espectaculares, especialmente las de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, quienes interpretan a Ilgaz y Ceylin respectivamente. Su química en pantalla es innegable y logran transmitir a la perfección las emociones y los conflictos internos de sus personajes. Si buscan una serie de abogados con mucho suspense, giros inesperados y una historia de amor que te robará el corazón, Yargh es la opción perfecta. De verdad no se la pueden perder. Pero Yargh es mucho más que un simple drama romántico en el contexto de un crimen. Profundiza en la ética profesional, las presiones sociales y las consecuencias de las decisiones tomadas en el calor del momento. Ilgaz, con su impecable historial y su adherencia a la ley, representa el sistema de justicia idealizado. Ceylin, por otro lado, encarna la frustración con un sistema que a menudo falla a los más vulnerables, justificando a veces el torcer las reglas para lograr un resultado justo. Esta dualidad se presenta constantemente generando debates morales tanto en los personajes como en el espectador. El caso de asesinato que une a Ilgaz y Ceylin es solo la punta del iceberg. A medida que avanzan en la investigación, descubren una red de corrupción y secretos oscuros que involucran a personas poderosas de la ciudad. Cada nuevo episodio revela una pieza del rompecabezas, manteniendo la tensión y la incertidumbre hasta el final. Los guionistas han tejido una trama laberíntica donde nada es lo que parece, y cada personaje tiene algo que ocultar. Además de la trama principal, la serie explora las vidas personales de los personajes secundarios, enriqueciendo la narrativa y añadiendo capas de complejidad. La familia de Ilgaz, con sus propias tradiciones y conflictos internos, contrasta con la familia de Ceylin, más liberal y unida. Estos contrastes resaltan las diferencias culturales y sociales que existen en la sociedad turca, y cómo influyen en la forma en que las personas perciben la justicia y la ley. La dirección de Yargh es impecable con una fotografía cuidada y una banda sonora que acentúa el drama y la tensión. Los escenarios, que van desde los elegantes despachos de abogados hasta los barrios marginales de la ciudad, contribuyen a crear una atmósfera realista y envolvente. La serie no rehúye mostrar la crudeza de la vida en las calles, la desesperación de las víctimas y la brutalidad del sistema penitenciario. Yargh ha sido un éxito de audiencia en Turquía y ha ganado numerosos premios por su guión, dirección y actuaciones. Su popularidad se ha extendido a otros países, donde ha sido elogiada por su originalidad y su capacidad para abordar temas relevantes de manera inteligente y entretenida. Si eres fan de las series de suspense con un toque de romance y drama social,
Yark es una opción que no te decepcionará. Te aseguro que te quedarás enganchado desde el primer episodio y no podrás parar de verla hasta descubrir la verdad. La siguiente serie que quiero recomendarles es A Blue, que significa el patio en español. Aunque no es estrictamente una serie de abogados, tiene una fuerte presencia del sistema legal y las luchas dentro del sistema penitenciario, lo que la hace digna de mención en este contexto. A Blue es un drama carcelario intenso y adictivo que narra la historia de Denise Demir, una mujer que es encarcelada injustamente tras un incidente violento con su marido. Dentro de la prisión, Denise se encuentra con un mundo cruel y despiadado, donde las reglas son impuestas por las propias reclusas. Para sobrevivir tendrá que adaptarse y aprender a defenderse y en el proceso, se convertirá en una líder y una figura importante dentro de la comunidad carcelaria. La serie explora temas como la injusticia, la corrupción, la violencia y la supervivencia, pero también habla de la amistad, la solidaridad y la esperanza en medio de la desesperación. A Blue es una serie muy cruda y realista que no escatima en mostrar la dura realidad de la vida en prisión. Las actuaciones son impresionantes, especialmente las de Demet Evgar, quien interpreta a Denise, y Zerem Mourey, quien interpreta a Azra Kaya, una de las reclusas más poderosas y peligrosas de la prisión. Si buscan una serie que te haga reflexionar sobre el sistema legal y las segundas oportunidades, A Blue es una excelente opción. Les advierto que es bastante intensa, pero vale la pena cada minuto. Pero A Blue no se limita a mostrar la violencia y la desesperación dentro de la prisión. También explora las historias personales de las reclusas, revelando sus motivaciones, sus traumas y sus esperanzas. Cada personaje tiene una historia que contar, y la serie se toma el tiempo de profundizar en sus vidas, mostrando su humanidad y complejidad. Denise, por ejemplo, es una mujer inteligente y educada que nunca imaginó terminar en prisión. Su lucha por adaptarse a este nuevo mundo, su búsqueda de justicia y su deseo de proteger a su hija son el motor de la serie. Azra, por otro lado, es una reclusa astuta y despiadada que ha aprendido a sobrevivir a cualquier precio. Su relación con Denise es tensa y conflictiva, pero también está marcada por un respeto mutuo y una cierta admiración. La serie también aborda el tema de la corrupción dentro del sistema penitenciario. Los guardias a menudo abusan de su poder y se aprovechan de las reclusas. La serie muestra cómo la corrupción puede socavar la justicia y perpetuar la violencia. A Blue es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la importancia de la amistad y la capacidad del ser humano para sobrevivir en las peores circunstancias. Es una serie dura y realista, pero también es una serie llena de esperanza y humanidad. La serie fue muy popular en Turquía y ha sido adaptada en otros países. Ha sido elogiada por su guión, dirección y actuaciones, así como por su capacidad para abordar temas relevantes de manera honesta y sin concesiones. Si te gustan las series de drama carcelario con personajes complejos y tramas intensas, A Blue es una opción que no te decepcionará. Ahora vamos con otra joya que se llama Menajerim y Ara, que significa Llama a mi agente en español. Esta serie es una comedia dramática que se centra en la vida de los agentes de una importante agencia de talentos en Estambul. Aunque no se centra exclusivamente en casos legales, sí muestra cómo los abogados juegan un papel crucial en la vida de los artistas y en la resolución de conflictos contractuales. Menajerim y Ara es una serie muy divertida y entretenida que te permite echar un vistazo al mundo del espectáculo desde dentro. Cada episodio presenta casos diferentes y situaciones cómicas que involucran a los agentes y a sus clientes, que a menudo son celebridades reales que hacen cameos en la serie. Además, la serie aborda temas como la ambición, la competencia, la amistad y el amor, todo ello con un toque de humor y sarcasmo. Lo que hace a Menajerim y Ara tan especial es su frescura y su originalidad. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son excelentes. Bar Falay, Canan Erguder, Fatih Arman y Asen Erolu interpretan a los 4 agentes principales y logran transmitir a la perfección la complejidad y el carisma de sus personajes. Si buscan una serie ligera y divertida que te haga reír y reflexionar al mismo tiempo, Menajerim y Ara es una excelente opción. Además te permite descubrir a muchos actores y actrices turcas famosos. Pero Menajerim y Ara es mucho más que una simple comedia sobre el mundo del espectáculo. También es una reflexión sobre la amistad, el amor y la búsqueda del éxito. Los 4 agentes principales son amigos desde hace muchos años, y su relación está llena de altibajos, pero siempre se apoyan mutuamente.
La serie también explora el lado oscuro del mundo del espectáculo, mostrando la presión que sufren los artistas, la competencia despiadada y la falta de escrúpulos de algunos productores. Sin embargo, también celebra la creatividad, el talento y la pasión por el arte. Menagerie Miara es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar. Es una serie inteligente y divertida que te dejará con una sonrisa en la cara. La serie fue un éxito de crítica y público en Turquía y ha sido adaptada en otros países. Si buscas una serie diferente y original, Menagerie Miara es una opción que no te decepcionará. Te aseguro que te engancharás desde el primer episodio y te enamorarás de sus personajes. Y para terminar con mis recomendaciones, quiero hablarles de una serie un poco más antigua pero que sigue siendo muy relevante, Ezel. Aunque Ezel es principalmente una serie de venganza, los abogados y el sistema judicial juegan un papel fundamental en la trama. La historia gira en torno a Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Después de pasar años en prisión, Ömer escapa y regresa a Estambul bajo una nueva identidad, Ezel Bayraktar. Su objetivo es vengarse de aquellos que lo traicionaron y recuperar lo que le quitaron. En su camino se encuentra con abogados corruptos, jueces injustos y todo tipo de personajes turbios que intentan impedir que logre su venganza. Ezel es una serie muy intensa y dramática que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La trama está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes, y los personajes son muy complejos y bien desarrollados. Kenan İmirzalıoğlu interpreta a Ezel y ofrece una actuación magistral, transmitiendo a la perfección la rabia, el dolor y la determinación de su personaje. Si buscan una serie con una trama absorbente, personajes inolvidables y una gran dosis de drama y suspense, Ezel es una opción que no les decepcionará. Es un clásico de las series turcas y sigue siendo muy popular hoy en día. Pero Ezel es mucho más que una simple historia de venganza. También es una reflexión sobre la amistad, el amor, la traición y la redención. Ömer/Ezel es un personaje atormentado por su pasado, que lucha por encontrar la paz y la felicidad. La serie también aborda el tema de la justicia, mostrando cómo el sistema puede fallar y cómo la corrupción puede socavar la verdad. Los abogados corruptos y los jueces injustos son personajes recurrentes en la trama, que representan el lado oscuro de la sociedad. Ezel es una serie que te hará reflexionar sobre los límites de la venganza y la importancia del perdón. Es una serie intensa y dramática que te dejará marcado para siempre. La serie fue un éxito mundial y ha sido adaptada en varios países. Si te gustan las series de suspense con tramas complejas y personajes inolvidables, Ezel es una opción que no te puedes perder. Te aseguro que te engancharás desde el primer episodio y no podrás parar de verla hasta descubrir el final. Es un clásico de las series turcas que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo tan relevante como el primer día. Y bueno, esas son mis recomendaciones de series de abogados turcas que creo que no se pueden perder. Cada una tiene su propio estilo y enfoque, pero todas comparten la capacidad de engancharte y hacerte reflexionar sobre temas importantes. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que existen y que hay para todos los gustos. Si les gustan las series de abogados, les aseguro que van a encontrar muchas otras opciones que les encantarán. Así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias. En resumen, hoy les he recomendado 4 series turcas que, aunque no todas son estrictamente de abogados, tienen una fuerte presencia del sistema legal y las intrigas judiciales. Hemos hablado de Yargı, un thriller judicial con una historia de amor apasionante, Ablu, un drama carcelario intenso y realista, Menagerie Miara, una comedia dramática que te permite echar un vistazo al mundo del espectáculo, y Ezel, una serie de venganza con una trama absorbente y personajes inolvidables. Espero que este vídeo les haya sido útil y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Si ya han visto alguna de estas series, no duden en dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra serie de abogados turca que quieran recomendar, no duden en compartirla también. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido entretenido. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos que también sean fans de las series turcas.
Y lo más importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando nuevas series y películas para recomendarles. Su apoyo significa mucho para mí. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós.